informe, le motive. Eso hace la radio. La hora clave, la información de primera mano en la W. Constantemente los estamos escuchando con la finalidad de apoyarles, además no solo informando, sino además también gestionando denuncias y más a través de nuestros diferentes canales oficiales, tanto en redes sociales cuanto a través de la línea celular y el WhatsApp 099-514-1114. Esto importante siempre recordarles para que constantemente confluyamos y podamos trabajar a favor de la comunidad y el pueblo. Estamos a esta hora de la mañana, cuando son las 7:20, conectados vía telefónica con el doctor Diego Delgado, con quien estaremos conversando los siguientes minutos. Permítame saludarlo y darle la bienvenida al espacio de la hora clave. Muy buenos días, doctor Delgado. Muy buenos días, un saludo respetuoso y cordial para usted y quienes son parte de la emisora, y a los distinguidos radioyentes. Estamos listos aquí para el diálogo, usted dirá. Doctor Delgado, lo hemos buscado y queríamos tener la posibilidad de obtener un análisis suyo cuanto en este año han pasado ya, en los escasos días que lo componen, varios eventos que están al mismo tiempo y en contexto con lo que serán las elecciones del 2021. Refiriéndonos a esto, por ejemplo, pudiéramos citar la aprobación del fondo partidario que llevará incluso probablemente a juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Nos referimos a Diana Tamain. Al mismo tiempo podemos señalar lo que ha sido el llamamiento a juicio para el expresidente Rafael Correa y otros procesados. Dicho sea de paso, el abogado del exmandatario dice que esto no es sino una treta política con miras de buscar que él participe en las siguientes elecciones. ¿Cómo mira usted con estos dos antecedentes que he brindado, lo que sería este año 2020 y ya el inicio de la carrera electoral hacia los comicios del 2021? A ver, son dos partes o dos preguntas. Una, el juicio a la doctora Diana Tamain. Yo quisiera recordar que el artículo 210, inciso tercero de la Constitución de la República, expresamente señala que quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones no podrán presentarse a los concursos públicos de oposición y méritos convocados para designar a sus reemplazos. 3 de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral jamás podían haber sido elegidos miembros del actual Consejo Nacional Electoral. La doctora Diana Tamain, 1, porque era parte del Consejo Nacional Electoral que presidía el doctor Gustavo Vega. En segundo lugar, en la cuota del Partido Social Cristiano, el ingeniero electrónico José Cabrera Zurita, y que era asesor en materia electrónica de los anteriores entes electorales. Y la tercera persona es la doctora Estela Acero, que es la cuota de Alianza País. 3 de los 5 no podían ser parte del Consejo Nacional Electoral. Pero además hay una cosa adicional, pues. Los 3 que hacen mayoría manejaron el proceso electoral con un sistema que no es transparente, porque ellos establecieron una cantidad de votantes que no tiene el país, mientras el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, establecía, por ejemplo, que el número total de ecuatorianos mayores de 16 años son 11.464.000 personas. Los del Consejo Nacional Electoral dijeron que eran 13.261.000. Es decir, había 1.797.000 electores fantasmas. Y con esa cantidad inflada, significaba que el Ecuador debería tener más de 20 millones de habitantes, lo que era falso absolutamente. Este proceso electoral, además utilizó el mismo sistema electrónico trucado, a mi modo de ver, produjo resultados electorales que no eran fiel reflejo de la votación del pueblo. Y cuatro provincias, el caso de Guayas, el caso de Pichincha, Manabí y Los Ríos, que tienen alrededor del 60% del total de la votación nacional, lo dividieron y 2
provincias, Guayas y Los Ríos, le entregaron al Partido Social Cristiano. Y otras 2 provincias le entregaron a Alianza País, concretamente Pichincha y Manabí, en resultados que yo no creo que sean ciertos. Por lo tanto, no debería haberse ido a la casa, o ni siquiera debieron haberse posesionado los 3 de los 5. No. Resulta que incluso el proceso electoral podría haber sido impugnado porque era inconstitucional. Esto en cuanto a la primera pregunta. La segunda, mire, yo creo que el pueblo ecuatoriano, en realidad, sobre todo la gente que está enterada de la política, cae en cuenta de que estamos asistiendo a un verdadero show. En algún sentido, ¿por qué razón? Mire, no existe en el Ecuador un solo juicio, por ejemplo, por peculado. No hay un solo juicio por enriquecimiento ilícito. No hay un solo juicio por lo que es evidente que era el delito que más razón había para haber iniciado contra el economista Rafael Correa y su plana mayor. Me refiero al delito precisamente que no lo quieren aquí de ninguna manera tramitar y que es el famoso delito de delincuencia organizada de acuerdo al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal. No siguen juicios de delincuencia organizada, de peculado, de enriquecimiento ilícito. En más de 30 meses de gobierno del señor Lenín Moreno, que recordemos fue un gobierno impuesto, escogido, posesionado por Rafael Correa con fraude. Hay que decir las cosas como son. Para el señor Lenín Moreno, para que él gane la presidencia, recordemos que había 1.637.000 votantes fantasmas. En la provincia del Guayas habían más de 283.000 votantes fantasmas. En la provincia de Pichincha, más de 250.000. Entonces uno va viendo lo que ha pasado en los últimos años. Es puro fraude electoral, manejo electrónico, manipulación, y además hay una cosa adicional. En vez de seguir el juicio, porque hay razones para estas acusaciones, resulta que se quema la Contraloría y nos vienen y nos cuentan y dicen que han desaparecido documentos con los que podría haberse comprobado responsabilidades tanto del gobierno de Rafael Correa y de su plana mayor como de Lenín Moreno, como el caso de los Lina Papers, el arroz verde número 2, donde aparecen ellos con involucramiento significativo. Yo pregunto, mire usted, señor periodista, ¿cómo es posible que no haya juicio de peculado cuando, por ejemplo, para construir o para lo que se llama la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, la empresa japonesa que construyó la refinería, la Sumitomo Chiyoda, ofreció en $187 millones la repotenciación, pero resulta que gastaron no los 187, gastaron $2.369 millones, es decir, $2.166 millones adicionales. Y resulta que ni siquiera gastando así, arreglaron bien. 247 días tuvo que, sumando las interrupciones, sumar justamente la refinería de Esmeraldas, que ahora dice que el gobierno de Lenín Moreno lo va a concesionar o transferir. Hay otro, para darles solamente unos ejemplos. En el sector del Aromo, en la provincia de Manabí, hay una refinería, la refinería del Pacífico, como llaman, ¿sí? Resulta que esta refinería ha significado un costo, un egreso. El gobierno de Correa gastó $1.528 millones, 1.528, de los cuales solamente en estudios fueron $507 millones. Pero allí no hay ni una pared. Allí lo único que existe, vale la pena señalar, sí, lo único que existe allí es 96 hectáreas que están aplanadas y que las utilizaban ¿para qué? Las utilizaban para que aterricen y salgan avionetas con droga. Fíjense, el señor ingeniero Carlos Pareja Yanuceni denunció y ratificando lo que alguna vez ya señaló Fernando Villavicencio, por cada barril exportado de petróleo, que son 300.000 barriles diarios, existe una mordida que se ha señalado las autoridades
de $4 por unidad. Estamos hablando de $1.200.000 diarios. Estamos hablando de 438 millones de dólares cada año. En 10 años estamos hablando de 4.380 millones. Óigame, no han averiguado las condiciones del perjuicio en el negocio de la concesión telefónica del año 2008 al 2023, que fue realizada por Rafael Correa y que este gobierno está negociando para que en vez de que concluya en el 2023, concluya ahora en el 2020 y le van a entregar la telefonía celular 20 años hasta el año 2040, es decir, antes de irse ya van a dejar entregando. ¿Cómo es que no existe juicio de especulado o juicio por enriquecimiento ilícito si una carretera de 11.7 kilómetros, la ruta por Collas hasta Taba-Vélez, nuevo aeropuerto de Quito, decían que vale 48 millones, pero el día que inauguraron dijeron que no, que ha costado 252 millones de dólares, lo que significa que cada kilómetro costó 21.538.000 dólares. Hágame el favor, pues, ¿qué pasa? No solo eso, existen comprados, por ejemplo, como 34.000 vehículos y nunca jamás ha habido fiscalización para poner bajo tierra el gas que estaban en los buques en la isla de Puná. Se hizo el proyecto o reservorio subterráneo Chorrillo-Monteverde. Ese proyecto costaba 97 millones de dólares. Eso lo empezó la construcción el ministro de la época, Galo Chiriboga, que luego fue el fiscal de la nación. Y el día que inauguró Rafael Correa, reconoció que el costo no eran los 97 millones, no. Dijo que han sido 600 millones. Es decir, la diferencia era de 503 millones. Y así está recogido incluso, por ejemplo, en la revista Vistazo, número 1145, del 8 de mayo del 2015. Mire usted la página 21 en la tercera columna. Y le podría dar así una cantidad gigantesca de negociados, de irregularidades, pero ahora dice que incluso hasta la documentación del caso Odebrecht, dice el Procurador General del Estado, se ha desaparecido, se ha perdido, se ha quemado. ¿Cómo es que se quemó la Contraloría en 3 días distintos? ¿Cómo es que estaba la policía afuera y en la terraza? Si pasaban en directo, ¿cómo estaban allí enmascarados, con gafas y con, con mascarillas antigas de carácter industrial, un grupo de gente horas antes de que queme la Contraloría y luego de que ya intentaron ingresar y luego finalmente regresan 2 veces más para acabar de quemar los archivos que seguramente les dijeron que había también que desaparecer? Pues allí se favorecían, a mi modo de ver, gente del gobierno de Correa, con él a la cabeza, y del gobierno de Lenín Moreno. Clarísimo. Aquí es un tongo todo, pero el pueblo un día ojalá pueda ganar, porque a este paso no lo van a permitir con un sistema electrónico trucado. Esto es lo que debería de entrada averiguarse. Además de que hay otra cosa que a la mayoría de ecuatorianos tampoco les convence. ¿Cómo es posible que solamente averiguan el dinero que han recibido? Pero ¿por qué no hablan una sola sílaba que las compañías que aportaron con 11 millones de dólares recibieron en contratos 3.196 millones de dólares? Óigame, dieron 11 y se llevaron 3.196 millones. ¿Por qué no averiguan? ¿Por qué se llama, recordemos, sí, este famoso proyecto, justamente en el Arroz Verde número 2, ¿por qué le llamaron sobornos 2012 al 2016? ¿Por qué no agregaron al 2017? Si en el diario La Hora de Quito, del miércoles 5 de junio del 2019, aparece que hay 3 empresas del Estado que dieron dinero para la campaña de Lenín Moreno con Jorge Glass. Aparece $1,5 millones que entregó la Secretaría Nacional de Inteligencia, la SENAIN. $800,000 entregó el señor prefecto de la provincia de Manabí. 350,000 el prefecto de Los Ríos. Se llevaron $350,000 asimismo de los almuerzos
del alimento de los damnificados. Y sin embargo no hay juicio, no dicen nada. Entonces yo lo que creo es que hay mucho de show. Es decir, resulta que habiendo tantos motivos para enjuiciar, no existe una sola acción por delincuencia organizada que deberían tener todos ellos, porque actuaron de manera pues absolutamente, diríamos, confabulada. Y recordemos que hay un informe que entrega precisamente el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y entrega también otros organismos, como por ejemplo, entrega la Unión Europea, entrega la OCDE, 3 entidades internacionales. Dicen que la cantidad de plata que desapareció durante el gobierno de Rafael Correa es de 70.000 millones de dólares. Óigame, 70.000 millones de dólares. Estos 3 organismos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico y la Unión Europea, presentaron un informe que lo publicó Diario La Hora del jueves 4 de octubre del 2018, en la primera página de la primera sección y en la primera página de la segunda sección. Pero estos 70.000 millones, óigame, 70.000 millones, de cerca de los 500.000 millones que manejaron, solamente por ingresos petroleros y por tributos tuvieron ingresos sobre los 300.000 millones de dólares. Quiero recordar algo y que me parece importante. Resulta que esta cantidad de plata es, óigame, los 70.000 millones, nada más, sí, los 70.000 millones, 10 veces los 7.000 millones que pide Donald Trump para hacer el muro entre Estados Unidos y México. Y es más de 13 veces, 13.3 veces el monto del valor del nuevo canal de Panamá. Nuevo canal que significa aproximadamente, vale la pena señalar, 5.250 millones de dólares. Multiplique usted por 13.3 y se acerca a los 70.000 millones. Los 70.000 millones es más del doble del presupuesto del Estado de este año. Dicen que este año el presupuesto va a ser, dicen, de 31.400 millones. Eso significa que son 62.800. Todavía les sobra 7.200 millones aparte de duplicar el valor de todo el presupuesto del Estado y no hacen nada, no quieren hacer nada. Es mentira todo. A mi modo de ver, me da la impresión que hay un gran show. ¿Por qué no le enjuician a la Odebrecht? ¿Por qué no le enjuician al señor Tomislav Topi, que a través de las cuentas de él en el Banco de América de Taiwán se hacían también parte de los pagos? Entonces yo creo que la gente tiene que caer en cuenta de que el gobierno de Lenín Moreno, que fue instalado por Correa, recuerde que Rafael Correa lo hizo ganar. Y además hay una cosa, Rafael Correa ha sido el más grande beneficiario de la gestión de Lenín Moreno, que no le ha querido tocar. Y respecto a que pueda ser candidato o no, mire, si ni siquiera acaba en la primera instancia, se sientan llamándole a juicio, hágame el favor, a los 31, 32 meses de gobierno. Van a apelar, van a haber 2 o 3 instancias. Entonces van tranquilamente a tratar de habilitar y tienen el control del Consejo Nacional Electoral. Entonces, no me extrañaría, ¿sí?, que ellos quieran hacer como en Argentina, que regrese y sin los votos, con fraude electoral. Señor, el Ecuador se encuentra, a mi modo de ver, secuestrado. No puede el Ecuador seguir como está. Es un país que está enjaulado. Las leyes que han hecho en el Ecuador son leyes que se hicieron con mayorías legislativas productos del fraude. Y con esas leyes, además, se han robado porque le han transferido lo que era del Estado ecuatoriano en el año 2006. Ya no lo es. El caso, por ejemplo, del petróleo, el caso de las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre. Han transferido a las fábricas de cemento, las que quedaban, como la Huapán y la Chimborazo. Encima de eso han entregado 60 años Puerto Bolívar, que estaba construido, 50 años el puerto de Pozorja, 40 años el puerto de Manta, 30 años del puerto de Providencia en la provincia amazónica de Sucumbíos. Están yendo a entregar este año con las leyes que ya aprobó Correa y que querían que venda el señor Jorge Glass y se hacía cargo de la presidencia. Van a transferir, y lo anunciaron públicamente, la refinería de Esmeraldas, la refinería del Aromo,
la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que calculaban vale como 1.974 millones de dólares. Van a entregar, porque ya tienen con ley aprobado la transferencia de las centrales hidroeléctricas de cualquiera del país, incluyendo Paute, Pisayampa, Goyán. Van a entregar la Coca-Cola Sinclair, sopladora, la más importante del país. Van a entregar también a Delcy Tanizawa. Hay una ley para entregar tierras rurales que está vigente desde el lunes 14 de marzo del año 2016, que les permite entregar tierras rurales. Y van a entregar el Banco del Pacífico, el Banco del Pacífico, que significa 4.294 millones en activos, está solamente atrás del Banco del Pichincha en número de clientes. La flota petrolera ecuatoriana, Flopec, TAME. Es decir, ¿en qué estamos hablando? Que nos estamos abocando a la venta de todos los activos del país, y mientras tanto sigue un endeudamiento incesante, porque nos están llevando exactamente a la situación de Grecia, al despojo nacional. Eso es lo que hay que decir al pueblo ecuatoriano, que abra los ojos, que comprenda que el sistema educativo, que el sistema de salud, que gran parte de lo que fueron las instituciones del Ecuador han sido destruidas sistemáticamente por el fascismo del siglo XXI. Doctor, si bien es cierto lo que usted señala, lógicamente tiene que ser analizado y pormenorizado por la Fiscalía General del Estado y por las diferentes instituciones que tienen competencia en la revisión de cada uno de estos procesos. Ahora, para este año 2020, lo que podemos desde este momento observar es que hay diferentes bancadas, diferentes sectores que desde ya estarían anunciando, y de hecho estamos observando que ya están anunciando diferentes candidaturas para las próximas elecciones del año 2021. Por un lado está una posible candidatura que represente a Alianza País, represente al actual gobierno. Por otro lado, quizá podemos observar lo que usted bien señala, que el ex presidente de la República, si bien no pudiera ser candidato por alguna circunstancia, quizá tenga algún otro candidato que sea parte de la militancia del partido al cual él representa. Y por otro lado, quizá el sector indígena pueda también lanzar algún tipo de candidatura, aprovechando la coyuntura del pasado mes de octubre en el que ganaron cierto terreno. Tomando en consideración cada uno de estos sectores y de estas representaciones, ¿qué considera usted que se viene para este año 2020 en la época preelectoral y en las decisiones que pueda tomar la ciudadanía para elegir a sus próximos representantes? Mire, yo quisiera primero hacer una puntualización. El artículo 410 del Código Orgánico Integral Penal establece que para seguir una acción la Fiscalía no necesita la denuncia formal expresa, sino que el ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía sin necesidad, dice la ley, sin necesidad de denuncia de carácter previa. La única manera de poder seguir un juicio en el Ecuador es que la Fiscalía quiera hacer el juicio. Si la Fiscalía no hace ninguna acusación, no hay juicio, porque así lo determina el artículo 609 del Código Orgánico Integral Penal. Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal cualquier proceso jurídico en el Ecuador en materia penal. Ahora bien, yo creo que la ciudadanía tiene que recordar lo siguiente. Primero, ¿por qué el señor Jaime Nebot, el señor Guillermo Lasso, el Partido Social Cristiano y el partido o movimiento Creo mantienen las leyes de Rafael Correa? Si ellos dicen que eran opositores de Correa, ¿por qué no derogan las leyes de Correa? ¿Por qué mantienen las leyes del fascismo del siglo XXI? ¿Por qué ellos quisieran manejar el país con las mismas leyes, con las mismas normas jurídicas, para hacer cosas similares a las que hizo Correa? Pues, primera reflexión. Yo, por lo tanto, le diría a usted que existen en el Ecuador 4 Correas. El Correa que está en Bélgica, que no quiere que le fiscalicen, que nadie quiere que se meta en sus cuentas
y que del dinero que se llevaron del Ecuador en los últimos años, perfectamente podría suceder que una parte bajo membrete disfrazado ya estaría en el Ecuador. Podría estar, por ejemplo, en el puerto Bolívar, en el puerto Pozorge, en el puerto de Manta. Podría ser crédito de dinero que llega desde Qatar o que llega, por ejemplo, de Tailandia. Lo que pasa es que nadie averigua en este país las cosas como corresponde. Por lo tanto, hay un primer Correa. El segundo Correa es el gran encubridor, pues. El que no ha querido hacer lo que formalmente ofreció una campaña electoral, la cirugía mayor. ¿De qué cirugía mayor ha habido en el Ecuador con el gobierno de Lenín Moreno que lo instaló el señor Rafael Correa? Dígame, ¿cuál es la cirugía mayor? Si alguna vez que pensaban hacer cirugía mayor, los más notorios que se han ido llevando ya, desde el bisturí hasta el quirófano. Dijo que iba a ser la famosa comisión con las Naciones Unidas para luchar contra la corrupción, una similar a Guatemala. Todo mentira, mentira tras mentira. El segundo Correa. El tercer Correa es justamente el bigotón del Guayas. Recuerde que la plana mayor de Alianza País era formado por socialcristianos. El propio Rafael Correa, desde el año 1984 al 87, en el gobierno del ingeniero Febres Cordero, era funcionario de ese gobierno. Y le dijo 3 veces Cintia Viteri: señor, ¿usted por qué habla al Partido Social Cristiano? Si usted era parte de nuestro gobierno, le dijo 3 veces, y le dejó callado a Correa, porque es cierto. ¿Y quiénes eran parte de la plana mayor del gobierno de Correa? Pues allí estaba el principal asesor, brazo derecho de la alcaldía de Guayaquil de Febres Cordero, el señor Alexis Mera Giler. El encargado de las campañas electorales del Partido Social Cristiano era Vinicio Alvarado, pues. Esos eran el trío que dirigía el país desde el mes de enero del año 2007. Vamos por otro lado. El señor, uno de los que financió la campaña de Rafael Correa es precisamente el señor Guillermo Lazo, un distinguido miembro del Opus Dei. Él lo reconoce así en la revista Vistazo del día 17 de diciembre de 1998. Fue uno de los que financió fuertemente la campaña de Mahabat y también financió la campaña de Rafael Correa. Hay una declaración de él que consta en el diario El Comercio de la edición del sábado 2 de febrero del 2013, en la que dice que Correa le fue a pedir recursos o le fue a visitar 4 ocasiones y que en una de las 4 justamente señala y admite de que dio $50,000 para la campaña de Correa. Recuerde que todos los contactos para la propaganda de Correa en el año 2006 los hizo Carlos Charly Pareja Cordero. Lo dice la señora Támara Navas, que era la coordinadora de las campañas electorales. Ella dice de que la persona que coordinaba el contacto para la publicidad de la campaña de Rafael Correa la hacía Charly Pareja, que era el secretario del ingeniero León Febres Cordero, era el abogado de la Odebrecht, y él es el que hacía los contactos para justamente auspiciar a Correa. Acuérdese que había una cuña en la que un león se lanza ante un venado, un cervatillo. Todo eso lo coordinaba la gente de Febres Cordero. Y miren las leyes que hizo el propio Correa. Febres Cordero quería poner 25 años de prisión en el Ecuador. Intentó 3 veces hacer eso en el periodo 1984-88. Vino Correa y puso 40 años. Leamos el artículo 55, óigame, artículo 55 del Código Orgánico Integral Penal. Son 40 años la pena máxima en el Ecuador. Existen multas, lean el artículo 70, numeral 12 del COIP, del Código Orgánico Integral Penal. Hay multas para los presos de hasta 1.500 salarios básicos unificados. Entonces, yo creo que es importante que en el país tomemos en cuenta que existen también otras candidaturas que se han anunciado. La propia del doctor Páez, la del propio Fernando Villavicencio, existen otras propuestas. Yo creo que los que quieren oponerse a los 4 jinetes del apocalipsis deberían someterse a un proceso electoral previo, una elección primaria, para procurar ir con un solo candidato nacional, para sacarle justamente a esta
digamos, a esta delincuencia organizada que maneja el país. Yo creo que es imprescindible, más aún cuando están queriendo, por ejemplo, tomarse el IES. Yo creo que hay dos cosas que quieren este año, además, ver de qué manera se los reparten. Uno es el manejo del Banco del IES y el otro es el Banco del Pacífico, que tiene 4.294 millones de dólares en activos. Entonces, a mi modo de ver, yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que analizar bien lo que ha pasado. ¿Quiénes son los de la trinca, los de la argolla, los de la rosca, que se robaron la plata del país, los que entregaron el petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los que han saqueado la república, los que se llevaron el dinero contante y sonante y han sido protegidos hasta la actualidad? Pues habría que organizar el país de la mejor manera para poder reconstituir todo lo que es el sistema educativo. Un país que tenía 1.200.000 jóvenes que no podían entrar a las universidades hasta mayo del 2017, ahora debe estar siquiera 1.400.000 o 1.500.000 jóvenes fuera de las universidades, exactamente como hizo Pinochet en Chile. Han querido sabotear, destruir al IES. ¿Cómo es que se han llevado del IES alrededor del 40% de todos sus activos y han dejado papeles, lo acaban de denunciar? ¿Cómo es posible que incluso incrementaron el número de personas que deberían ser atendidas, pero no les dieron un solo centavo para ese tipo de atención? Entonces, yo creo que el pueblo ecuatoriano en este año debe tener acceso a la verdad. Y sobre todo, me parece que debería haber una colaboración cívica de los medios de comunicación, pues, porque es increíble lo que está pasando. La población ecuatoriana le han convencido que han hecho reformas en el campo electoral, reformas para que haya más candidatas mujeres y jóvenes, pero no van a ser elegidos si no son parte del encubrimiento. Los 74 de los 137 asambleístas que hoy están en funciones, ¿cómo van a poner en riesgo la posibilidad de ser reelegidos? Porque no serían reelegidos con votaciones limpias, pues. No se respeta la votación del pueblo. Eso es necesario que el pueblo ecuatoriano repare, caiga en cuenta que todo está igual, está el sistema trucado para mantener una dictadura perpetua. Quieren evidentemente mantenerse en el poder para la impunidad del robo, para protegerse y llevarse la plata que se sustrajeron. Y es increíble, mire usted, cómo manejan sobre todo la prensa escrita y la prensa audiovisual. Están al otro lado, pues. Algunos sectores de la prensa radial y las redes informan, pero el pueblo ecuatoriano en buena medida se encuentra también parcialmente confundido, porque además hay una enorme arremetida de la desinformación del correísmo. Ellos tienen 70.000 millones de dólares que se roban y el pueblo ecuatoriano tiene que pedir plata cada vez. Acaban de pedir 500 millones que les dieron en diciembre, pero a cambio tienen que entregar o tienen que vender o transferir la central hidroeléctrica sopladora. Es decir, aquí hay un plan tenebroso, un plan de los sectores que se deben ubicar como lo que en realidad son, pues, son precisamente el sector de la globalización, los que quieren llevarse los recursos naturales y que quieren dejar hipotecando el país como ya lo han hecho. La deuda pública del Ecuador debe estar en alrededor de 100.000 millones de dólares. Si es que se bajara a un promedio de 3.000 millones por año, son 33 años de pagos. Los que hoy tienen 10 años, cuando tengan 43 años, y los que hoy tengan 20 años, cuando tengan 53 años, seguirán pagando una deuda que nunca favoreció al pueblo y que en gran medida sirvió para hacer incluso negociados y triquiñuelas. Gracias, doctor Delgado, por su tiempo y desde luego el análisis que nos ha brindado referente de lo que deberíamos tener muy presente los ecuatorianos en el año 2020, año en el cual además empieza la famosa carrera electoral hacia el 2021, año en que tendremos que elegir nuevas autoridades para el gobierno nacional cuanto para la Asamblea Nacional. Muchas gracias a usted, a quienes son parte de la radio, y les deseamos a todos quienes puedan, pues, lo mejor para ustedes y las familias, lo que sea humanamente posible en la felicidad humana. Muchísimas gracias. Buen día, muy amable.
Ha sido el doctor Diego Delgado en la hora clave de la W. Vamos a una breve pausa, aún tenemos más por informar, sobre todo en el ámbito internacional, cuando momento a momento se va midiendo la tensión que ha ido escalando